Muy buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. El estudio de hoy va a estar centrado en Daniel capítulo 7. Vamos a orar antes de abrir o de escudriñar la escritura conforme al mandamiento del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que al abrir tu santa y bendita palabra, nosotros podamos comprender lo que tú deseas que sepamos. Abre nuestro entendimiento, así como le abriste el entendimiento a los caminantes de Maús. Danos sabiduría, así como le diste sabiduría a aquellos hombres que llamaste para tu servicio. Padre, te suplico para que no hable yo, sino que sea tu Espíritu Santo el que lo haga, Padre. Yo sé que algunas personas se han sentido ofendidas por las cosas que yo he predicado, Señor, pero yo he procurado someterme estrictamente a tu palabra y te he suplicado que tu Espíritu Santo me guíe. Padre, si alguien se tiene que ofender, que se ofenda, Señor, pero que conozca la verdad tal cual es en Jesús, porque mucha de la supuesta verdad que conocemos, Padre, a la luz de tu palabra, no es la verdad pura y santa e inmaculada que tú has dejado en ella, por la cual muchos sufrieron y dieron su vida y hubo mucho derramamiento de sangre. Por favor, que el ángel de Apocalipsis 18:1 que has prometido que va a descender y va a iluminar toda la tierra con su gloria, Padre, te suplico que descienda. Padre, guíanos en este estudio en esta mañana. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 de Daniel nos habla de las 4 grandes bestias y nos habla también de lo que nosotros le hemos restado un poco de importancia. La gran escena del juicio de Dios. Porque lo más grande de la escritura no son las bestias de Daniel y Apocalipsis, no. Hemos puesto nuestros ojos en esos eventos proféticos y esas bestias nos han llamado la atención. Y Dios ha querido que nosotros veamos cómo en la historia lo que Él profetizó mediante hombres que Él escogió desde el vientre de su madre. Esos profetas hablaron antes de que sucedieran las cosas, así como Jesús dijo, les digo esto antes de que suceda para que cuando suceda creáis. Entonces, lo más grande de la escritura es Dios. En el capítulo 7 de Daniel se habla de unas grandes bestias y las hemos mirado por mucho tiempo. Muchos predicadores se han espaciado en la explicación de esas bestias. Yo mismo como predicador lo he hecho. En un tiempo atrás, cuando yo era más jovencito, yo era presentador de los predicadores. Y eso era lo que yo hacía en la iglesia, era un presentador, presentaba a los predicadores, pues era muy jovencito. En una ocasión yo presenté a un pastor que su especialidad era el vegetarianismo, un hombre que cocinaba para
nuestra asociación, en las grandes reuniones que se hacían a nivel nacional. Y hubo una vez una reunión que se hizo a nivel internacional aquí en el puerto de Veracruz, en un edificio que, a ver si no lo mal pronuncio, llamado World Trade Center, ahí de Veracruz. Ahí vino el entonces presidente de, de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Robert S. Falkenberg. Y estuvo también el pastor Israel Leito. Y estuvieron muchísimas personas, porque esa reunión era el laicato interamericano, cuando se hacían las grandes reuniones de los laicos. Y en esa reunión, la persona que cocinó la comida vegetariana fue el pastor José Luis Puertos. Bueno, en una ocasión, el pastor José Luis Puertos llegó a mi iglesia, a mi humilde iglesia, una iglesia bonita, que era la primera iglesia que habíamos construido y que estaba hecha de cañitas. Alrededor tenía cañitas partidas a la mitad y que eran de 1,20 m aproximadamente. Todo estaba rodeado de esas cañitas, y la parte del púlpito tenía cañas un poco más largas, y era un techado de lámina humilde, pero las láminas estaban en muy buenísimas condiciones, estaban nuevas. Y el patio era amplio, así como vemos aquí ahorita. Este es mi pueblo, aquí vivo yo. Este es el campo de béisbol de mi pueblo. Aquí están las gradas. El gobierno de México, en un programa que él traía, pues ahora sí escogieron ciertos lugares del país para modificarlos, y aquí era un campo de fútbol muy bonito, a donde yo corrí cuando era más muchacho. Pero llegó el día en que vino esta modificación, y ahora es un campo de béisbol, y está muy bonito. Y aquí vienen los deportistas a jugar, a hacer deporte. Entonces, hermano, yo presenté al pastor José Luis Puerto, y entonces cuando yo lo presenté, yo cometí una imprudencia, un error inocente, por el afán de hacer una presentación bonita. Yo cometí la siguiente imprudencia. Yo dije: buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga abundantemente. Hoy el invitado de honor es el pastor José Luis Puerto. Y entonces esas palabras que yo dije fueron imprudentes. Sí, ciertamente fueron imprudentes. Y el pastor José Luis Puerto, él dijo unas palabras literales que fueron así: buenas noches, hermano. Me da mucho gusto saludarlos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hermanos, el invitado de honor es Cristo. Y era cierto, es cierto, siempre ha sido cierto eso. El invitado de honor en nuestras iglesias adventistas del séptimo día es Dios. Yo me sentí, como ustedes no se imaginan, porque me sentía avergonzado delante de toda la gente. Pero era una vergüenza que me la merecía. Pero yo pensé, ¿por qué el pastor no predicó y me hubiese dicho eso discretamente? Me hubiera hablado, me hubiese dicho eso. Pero no, porque lo que yo había dicho fue en público. Y la Biblia enseña que cuando hay una situación pública, una imprudencia en público se tiene que solucionar. Jesucristo dio un método para
cuando una persona cae en una situación de pecado, él aconsejó que se fuera con la persona y se hablara, y si no te escucha a ti, lleves a otro, y si no te escucha a ti, lleves a otro más, y si no escucha a uno, dos o tres, y a las personas que sean necesarias, entonces, dice Jesucristo, dilo al pueblo, ¿sí o no? Así dice. Ese es el método de Cristo. En una ocasión, una persona hizo una ofensa contra la iglesia en la época de la hermana White. Y entonces, estaba presente el pastor Jaime White y la hermana Elena G. de White y otros más. Y cuando esa persona hizo una declaración en la cual él estaba diciendo unas cosas insensatas, la hermana White lo reprendió en público. Y entonces el hermano rápidamente contestó, no, pero es que en el método de Cristo dice que uno debe de ir personalmente y hablar con esa persona, pero no así como usted me está reprendiendo en público, hermana White. Y entonces el pastor Jaime White le dijo al hombre que había hablado esas cosas insensatas, le dijo, ciertamente así está estipulado por el Señor cuando Él dio ese mandamiento, pero también en la Biblia hay un momento cuando hubo una situación pública que no era correcta y hubo una reprensión pública. Y entonces el pastor Jaime White le dijo a ese hombre que en una ocasión Pedro había cometido una situación de donde Pedro, la Biblia narra, dice que Pedro, cuando los judíos no estaban, él se relacionaba con los gentiles de manera normal, bonita, pero que cuando llegaban los judíos, él se retraía de los gentiles, y entonces, como eso era algo que todos habían visto y que era algo público, el apóstol Pablo lo reprendió públicamente, y eso la mayoría de los adventistas del séptimo día lo sabemos. Pablo le dijo, Pedro, tú esto que estás haciendo no es correcto, por esto y por esto. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que Pedro se avergonzó, aquel gran hombre, ustedes saben que era osado y valiente, y hasta para decir las cosas, ese gran hombre que había estado al lado de Cristo y que era un hombre valioso, un hombre maravilloso, pero que en ese momento estaba cometiendo una imprudencia y que tenía más tiempo de haber estado caminando con Cristo que el propio apóstol Pablo. En ese momento, Pablo, indudablemente movido por el Espíritu Santo, impelido por el Espíritu de Dios, dijo esas palabras, y Pedro con humildad reconoció que el que le hablaba era aquel que lo había sacado de las aguas. No le hablaba a Pablo de ninguna manera. Cuando Pablo hablaba ya después de su conversión, era la voz del Cristo, no era propiamente Pablo el que le hablaba a Pedro. Entonces Pedro reconoció la voz de Jesús que hablaba a través de Pablo, y también Pablo sabía que Jesús hablaba a través de Pedro sin lugar a dudas, y a través de otros apóstoles, porque Dios llega al hombre de manera personal a través de Cristo. Pero también nosotros vemos que Dios, Cristo y el Espíritu Santo se manifiestan a la humanidad a través de hombres escogidos. Se manifestó en el pasado a través de patriarcas, a través de profetas, a través de grandes siervos de Dios y a través de siervos humildes. Algunos de esos hombres tuvieron gran protagonismo en la Biblia, otros aparecen discretamente, pero sin lugar a dudas, todos cumplieron la voluntad de Dios en la medida que Dios les llamó. Entonces, nosotros debemos de comprender que el Señor nos habla a veces no solamente por los grandes de la iglesia, a veces nos habla por un instrumento débil y pequeño, y la Escritura así lo enseña, porque ahí en la Biblia vienen grandes hombres
de la fe, pero también aparecen hombres humildes que le sirvieron a Dios y hablaron en su nombre a reyes y al pueblo. Entonces, cuando el pastor José Luis Puerto dijo esas palabras, lo hizo correctamente porque él me puso en mi lugar y aclaró que el invitado de honor es Cristo. Y yo había cometido la imprudencia de decir que el invitado de honor era el pastor. Porque yo fallé, y lo reconozco. Entonces, a partir de ahí yo jamás quise presentar a nadie. En una ocasión me invitaron hubo una reunión grande en mi iglesia a nivel distrito, pero los distritos de acá en ese tiempo del que estoy hablando eran distritos grandísimos, o sea, un auditorio como de aquí hasta donde está la cancha de básquetbol, allá por la barda blanca que se ve, y de aquí allá por donde está la calle, en ese tamaño de auditorio que quizá para otras ciudades es pequeño, pero para nosotros acá es grande, unas 2.000 o 1.500 personas o 1.000 fácilmente cabían ahí o hasta más. Ahí tenía capacidad hasta para que entraran como unas 2.500 a 3.000 personas, una cantidad grande de personas. Entonces me invitaron a pasar a presentar a un predicador que era un pastor, y junto con una hermana, porque pues ustedes saben que eso es una costumbre en la iglesia adventista, que a veces invitan a unos esposos o hermanos que la iglesia considera que tiene cierto talento para hacer eso, y yo pasé, pero yo ya había perdido el amor a ser un presentador, y entonces yo el micrófono lo tenía como a medio metro de la boca y los hermanos me hacían señas: pégate el micrófono a la boca porque no se escucha, y aparte de que yo hablo despacio. Entonces a partir de ahí yo no me di cuenta, ¿verdad? Pero Dios me llamó a otro ministerio, al ministerio de ser predicador. Entonces yo dije: Señor, te suplico que me guíes para que seas tú, Padre, el que le hable a la gente, y que sea Cristo revelado, que tu maravillosa ley sea vista en cada predicación como la ley de amor que tú quieres que esté escrita en nuestra mente y corazones en el nuevo pacto. Porque las personas dicen: la ley es el antiguo pacto. La ley en tablas de piedra enseña la Biblia que es el pacto que Dios hizo con Israel y que Israel quebró cuando adoró el becerro de oro. El antiguo pacto consistía en las ordenanzas que le dieron sentido a la existencia de Israel, los ritos, las ceremonias, los sábados ceremoniales y todo eso que le dio identidad a Israel. Pero la ley escrita en tablas de piedra, Dios quería que fuera asimilada en sus corazones. Entonces Dios decidió hacer un nuevo pacto con un nuevo pueblo que aceptara y comprendiera que Él quería escribir su ley. Dios no tenía planeado desaparecer su ley. O sea, eso que dicen algunas personas, eso está fuera de la realidad bíblica. O sea, eso no es algo que la Biblia enseña. O sea, Dios no tiene la mínima intención de abolir su ley. Pero hay personas que pues piensan eso, pero pues son ellas. El que lee y entiende la Escritura se da cuenta que la ley de Dios es vigente por toda la eternidad, y Dios quiso hacerla así como Él es. La Biblia es santa porque proviene de un Dios santo. Así como Dios es perfecto, su ley es perfecta. Así como Dios es eterno, su ley es eterna. Así como Dios es justo, su ley es justa.
Todos los atributos de Dios están manifestados en su ley, porque la ley de Dios nos muestra el carácter de Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios o no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la ley está basada en el amor, porque los primeros 4 mandamientos hablan del amor a Dios y los otros 6 mandamientos hablan del amor al prójimo. Entonces, hermanos, vamos a entrar en el estudio de Daniel capítulo 7, que es uno de los capítulos centrales de la Escritura. Y nos muestran que lo más grande de la Escritura es el gran yo soy, el que está sentado en el trono. Aquel que creó todas las cosas, que engendró a Jesucristo, nuestro Salvador, y que es dador del Espíritu Santo, y que fue el gran originador del plan de salvación, y que en el plan de salvación Él previno antes de que existiera la creación, antes de que existiera la vida, antes de que existiera un átomo, una molécula, una célula. Él tenía un plan escondido por si acaso alguien caía en pecado. Alguien dirá, bueno, pero Satanás cayó en pecado. A Satanás se le dio mucho tiempo de gracia. No quiso aprovechar ese tiempo de gracia que se le dio. El hombre todavía tiene la oportunidad de poder alcanzar segura certeza de salvación. Y Daniel capítulo 7 dice así: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión, y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Nosotros aquí vemos que Daniel estaba en una visión que ocurría mientras él dormía. Eso significa que él no estaba junto al mar de manera literal, y que las bestias que salieron del mar tampoco eran bestias literales o reales, sino que tanto el mar como las bestias y los vientos eran simbólicos. Es decir, que esas cosas que se le mostraban en visión a él representaban algo. Y entonces sigue diciendo el versículo 4 del capítulo 7, la primera de ellas, es decir, la primera bestia, la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Nosotros sabemos que esta primer bestia representa a Babilonia, a la Babilonia literal de Nabucodonosor. Pero una cosa que Dios quiere revelarnos como nueva luz es que nosotros nos demos cuenta de que esta bestia de la que habla el capítulo 7 de Daniel, versículo 4, que dice, la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Estas palabras que se aplican al imperio babilónico de Nabucodonosor, también como nueva luz se aplican a cuando comenzó el
origen del papado, porque el papado se hacía pasar por un león, porque el león representa a Cristo, pues dice que es el león de la tribu de Judá, y el papado se hacía pasar por un león con alas de águila. Las alas de águila, aquí está el águila, mire cómo huele, cómo vuela. Cuando la Biblia dice que a la mujer se le dieron las dos alas del grande águila para que escapara de la serpiente, eso de las dos alas del grande águila significa que por el escudriñamiento de la Escritura, la mujer, es decir, la iglesia, voló, es decir, puso tierra de por medio y huyó la iglesia. La iglesia del tiempo de Constantino, más adelante, allá por el 538, pero ya desde el tiempo de Nerón, la iglesia había sido muy perseguida. Y el propio emperador del tiempo del apóstol Juan, pues la había exiliado en Patmos. El emperador de Roma había perseguido a la iglesia. No es un secreto que los emperadores romanos persiguieron a la iglesia, y no es un secreto de que la iglesia huyó, pero propiamente la iglesia tomó las alas de águila cuando huyó hacia el desierto, y fue allá la iglesia sustentada por 1260 años, es decir, a partir del 538 hasta 1798, la iglesia huyó. ¿Y qué fue lo que le ayudó a huir? A que por el escudriñamiento de la Escritura, por las alas del grande águila que a ella se le dieron, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos alas del grande águila. Y eso es una nueva luz que tiene que comprender los hermanos, la iglesia adventista y el cristianismo. Las dos alas del grande águila representan el Antiguo y el Nuevo Testamento que la iglesia usó para huir de delante de la serpiente. La serpiente es el papado. Entonces, este león que aparece con alas de águila se hace pasar por Cristo. ¿Y qué más perfecta representación del papado, que se hace aparecer como el cuerpo religioso que representa a Cristo? Y el Papa se atribuye la gloria de Dios. El Papa se hace Dios en la tierra, el Papa se hace el vicario de Cristo, y el papado ha usurpado el lugar que merece Dios, el lugar que merece Cristo y el lugar que merece el Espíritu Santo. Entonces, el papado se hizo aparecer como un león con alas de águila. Sigue diciendo: mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre. Y dice: y se le dio un corazón humano. Aquí, esta profecía, porque Daniel estaba viendo una profecía, se cumplió primeramente cuando Nabucodonosor le fue quitado su reino. Cuando él andaba caminando en Babilonia, él dijo: ¿no es acaso, así lo dice la Escritura,
en el mismo libro de Daniel: ¿no es acaso esta la gran Babilonia que yo construí para gloria de mi nombre? Y dice la Escritura que en ese momento le fue quitada la razón a Nabucodonosor, le fue retirado su reino y que fue arrojado para que comiera pasto como las bestias. Así como está este lugar lleno de pasto, y que se ve que aquí le cayó rocío y lluvia, así Nabucodonosor estaba en un lugar como este y comía pasto como si fuera un animal silvestre. Y pasaron 7 tiempos. Literalmente 7 tiempos son 7 años. Pero esa profecía del capítulo 7 de Daniel, donde dice que mientras yo la observaba le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y lo obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Esas palabras representan en una segunda interpretación, en un segundo cumplimiento, lo que ha acontecido con la Iglesia católica, apostólica y romana. Alguien me va a decir: a ver, hermano, pero ¿cómo? Eso nunca nos lo habían dicho. Bueno, eso Dios me lo reveló por el escudriñamiento de su palabra y por la iluminación de su Santo Espíritu. Yo fui llevado en visión al cielo, y allá en el cielo tuve una visión en donde vi un lugar como si estuviera yo parado en unas gradas muy altas. Y en esas gradas altas yo miraba a muchos seres que estaban formados de una manera tan perfecta que nunca en mi vida, en los 54 años que tengo de vida, nunca en mi vida vi un ejército formado de forma tan perfecta. Yo miraba la cabeza de muchas personas, de muchos seres. Miraba yo hacia enfrente, era una infinidad, un mar de personas. Y miraba yo hacia mi derecha y era un mar de personas. Y miraba yo así, de manera diagonal, de manera transversal, miraba yo y era un mar de seres. Y ese mar de personas, todos eran de una estatura elevada, una estatura muy alta. Yo no estaba ahí abajo en el nivel de ellos, pero yo los miraba y la estatura de esos seres, de esas personas, aproximadamente era la estatura que tiene este edificio aquí a la mitad. Así como estoy yo no llego ni a la mitad de la altura que hay de aquí a esa base. Pero esos seres que yo los vi tenían la altura de este poste de la luz que está aquí. Eran tremendamente altos. Y esas personas estaban formadas en una línea recta tan perfecta hacia todos los lados donde yo veía. Y el cabello de ellos era de oro, como de oro. Su forma de ellos era perfecta, era simétrica. Y un cordón como de oro amarraba su vestido a la cintura. Estaba yo en un lugar como aquí, como en este. Así como se ve esto, así. Así estaba yo. Y yo miraba una explanada grandísima. Estaba yo como en un estadio. Este es un lugar a donde
es unas gradas del campo de béisbol de acá de mi pueblo. Pero era una escena maravillosa. Yo estaba así como en medio de una explanada enorme. Era como que si yo hubiera sido invitado a asomarme a una ventana panorámica, una ventana que llegaba hasta allá, hasta por donde está la barda aquella, y esa ventana se iba hacia acá, hacia este lado izquierdo. Y entonces yo miraba hacia allá y veía yo seres hermosos, de gran estatura, de mucha simetría y mucha paz en su rostro. Y yo vi que allá enfrente un ser más majestuoso que ellos les habló. Él estaba en un estrado que equivale a la altura como de 3 escalones, quizá, como estos 3 escalones grandes que están aquí. Acá hay 1, 2 o 3, una altura en donde él era más alto. Los seres esos que miraba yo medían como 4 metros y tanto, pero el ser que estaba enfrente de ellos medía más de 5 metros, una estatura más alta que la de Adán. Dice la hermana Huay en los escritos que ella tiene que Adán medía 5 metros de alto. Yo comprendí que esos seres que estaban en la explanada eran ángeles. Y comprendí que el ser que les hablaba era el Hijo de Dios. Y yo en mi cerebro entendía, no oía en mi oído, pero yo entendía que el Hijo de Dios les decía que el hombre había caído en pecado. Entonces yo noté que entre los ángeles, que para ese momento ya comprendí que eran ángeles, yo vi que ellos, algunos levantaron la mano, no todos. Yo eso fue lo que vi. Vi que unos levantaron la mano. Y entonces comprendí que ellos lo que estaban dando a entender que ellos serían capaces de dar la vida por el hombre que había pecado. Pero entonces el Hijo de Dios, que yo ya para ese momento había comprendido que el que estaba enfrente era el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, Jesús antes de su encarnación, porque era una visión que yo tuve de un momento que sucedió antes, cuando apenas Adán y Eva habían caído en pecado. Yo en mi mente comprendí que Cristo le decía que los ángeles no podían ellos lograr satisfacer los requerimientos de la ley de su Padre, de la ley de Dios, porque la ley de Dios es infinita, que solamente alguien igual a Dios en poder, en majestad, en sabiduría, en amor, en propósito, en plan de salvación, solamente alguien igual a Dios podía hacer ese sacrificio, y ese alguien era Él. Los ángeles estaban muy tristes por la situación que había pasado con Adán y Eva, eso es lo que yo comprendí, pero el rostro de ellos era muy hermoso, muy noble. Ellos no me miraron nunca voltearon a ver hacia acá, ellos siempre con la mirada fija en el Hijo de Dios. Yo los miré, yo quedé sorprendido de la belleza de sus facciones, de la hermosura de su rostro, del cabello que brillaba como oro. Y yo vi ese vestido blanco, un blanco brillante, y las sandalias, la ropa le llegaba hasta los pies, casi le cubría los pies, pero yo alcancé a ver las sandalias que parecían como si fueran sandalias de oro, que traían una base, pero lo demás era de oro. Y vi el cinto que tenían, era de oro. Vi el rostro de esos seres, esos ángeles, pero nunca logré ver el rostro del Hijo de Dios, porque el rostro del Hijo de Dios brillaba como brilla el sol. Y yo vi ese pedazo de cielo y vi que el Hijo de Dios les dijo que aunque ellos no iban a poder satisfacer con su muerte las exigencias justas y santas de la ley de Dios, vi que el Señor les decía que ellos iban a ser mandados a cuidar a los mártires. Los que habían levantado la mano iban a ser mandados a cuidar exclusivamente a los mártires, y que los demás iban a ser mandados a cuidar a
a todos los hijos de Dios que invocan su nombre y que procuran sus caminos, pero o sea, los que murieron en paz han tenido un ángel guardián que los ha acompañado desde su nacimiento hasta su muerte. Pero esos que levantaron la mano, al levantar la mano ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, y es como si lo hubieran dado porque cuidaron a los mártires desde que los mártires fueron pequeños, los acompañaron hasta el momento que entregaron su vida. Entonces, por las manos que se levantaron, sí se puede saber cuántos mártires va a haber, pero esa cantidad de manos es algo que a mí no se me reveló, pero que Dios, su Hijo y el Espíritu Santo lo saben. Y posiblemente los ángeles, que tienen gran inteligencia y gran capacidad de visión, podían llegar a saber cuánta cantidad de manos se levantaron, y dependiendo de esa cantidad de manos que se han levantado, que hayan sido tal número, esa es la cantidad de mártires que va a haber en la tierra. Por eso en el mismo libro de Apocalipsis dice que las almas que estaban debajo del altar habla en una simbología, no está hablando de que después de muertos algunas almas van a tener la capacidad de comunicarse con Dios. No. Está hablando en una parábola profética, en una simbología. Está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vengas nuestras vidas, la sangre que fue derramada de nosotros? O sea, la palabra así, en esas palabras da un sentido de la situación que los mártires han vivido desde la época de Abel el justo hasta el último mártir que vaya a haber. Ellos están pidiendo: ¿cuándo, Señor, juzgas esto que ha pasado con nosotros? Y la respuesta divina es que tuvieran un poco más de tiempo, porque esperasen un poco más de tiempo, porque hasta que se complete el número de sus hermanos que serán martirizados como ellos, o sea, como ustedes. Entonces, eso no ha terminado. Desde el justo Abel hasta el profeta Zacarías y todos los grandes hombres que fueron martirizados, aquellos profetas que fueron perseguidos y ejecutados, y aquellos profetas que en el tiempo de la nueva dispensación, después que Cristo vino en su santo ministerio terrenal, todavía hubo hombres que fueron martirizados, y la iglesia papal, la iglesia católica, apostólica y romana, los grandes jefes de esa iglesia, no los hermanos, porque los hermanos de la iglesia católica, apostólica y romana, los miembros de la iglesia, la mayoría son gente trabajadora. La mayoría que conforma la iglesia católica son gente noble, gente buena en el concepto que nosotros tenemos como seres humanos de lo que es ser un hombre bueno. Muchísimos millones de católicos son personas nobles, personas que no tienen la mínima intención de hacerle daño a nadie. Los hermanos católicos son trabajadores, son honestos, son visitadores, son amables, son bellísimas personas. Yo tengo grandes conocidos, grandes amigos ahí. Mucha de mi familia que no ha creído en la verdad de nuestras gloriosas verdades del adventismo, como dijo el pastor Javier Sotovalle. Muchos de mis hermanos de sangre, parientes, son católicos maravillosos. Los peligrosos de la iglesia papal son esos que están en el Vaticano, esos que están regados por todo el planeta, esos que forman las logias secretas. Cuidado con eso, esos son capaces de mandar a matar a su propia madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, a su amigo. Esos tienen sed de sangre, tienen la idea, esos grandes apóstoles del error, tienen la idea de llevar al Papa a ser el hombre más poderoso del planeta. No lo han logrado por mucho tiempo, han insistido en eso, pero lo van a lograr por un poquito de tiempo, pues la Escritura así lo anticipa, así lo profetiza. Pero para ese tiempo la iglesia ya habrá pasado a su fase triunfante.
La iglesia adventista del séptimo día no va a fracasar, pero van a lograr la victoria aquellos que luchen y venzan. No nada más van a lograr la victoria aquellos que luchen y no venzan, no. La victoria se logra luchando, pero venciendo en el nombre del Señor. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día va a ser zarandeada, así como Jesucristo en el tiempo que Él estuvo provocó una crisis para que los que de verdad iban a estar firmes no fueran desanimados por aquellos que iban a irse fuera de la iglesia, del cuerpo de Cristo de ese tiempo. Y Cristo provocó esa crisis porque alguna persona en nuestro tiempo podría decir, pero estaba bien, pues Cristo tenía más seguidores, lo hubiera dejado, a lo mejor con el tiempo iban a cambiar, pero no. Dios, Cristo y el Espíritu Santo sabían que esos hombres iban a abandonar la obra, así como Satanás abandonó su lugar allá en el cielo. Entonces, por lo tanto, estos hombres del tiempo de Cristo sufrieron una crisis en donde el Señor les habló palabras que ellos dijeron, duras palabras de oír son estas. ¿Quién las puede soportar? Y la Biblia dice que a partir de ahí muchos dejaron de seguir al Señor. Eso está por acontecer en nuestra iglesia. Y no solamente en nuestra iglesia, sino en todo el mundo cristiano y aún en el pueblo judío. El mundo que se dice adorador de Dios, como es el mundo judío, el mundo que se dice defensor de la ley que se le dio a Moisés, como es el mundo judío, el mundo que se dice seguidor de Cristo, y nosotros que aceptamos que Dios le dio la ley a Moisés y que está vigente y que manifestamos ser seguidores de Cristo, nosotros pronto vamos a sufrir un zarandeo. El zarandeo va a comenzar primero por la iglesia adventista, porque la Escritura dice, el buen juez por su casa empieza. Nosotros hemos entendido, y es correcto, de que el buen juez se refiere a aquel que es padre de familia y en su casa empieza a ordenar sus cosas y empieza a ordenar a su familia en las cosas correctas, en las cosas de Dios. Y que también se entiende de que cuando dice el buen juez por su casa empieza, es que la persona comienza a vivir una vida más acorde con el plan de salvación y con la reforma pro salud, por ejemplo, que nosotros tenemos. Así, por ejemplo, tenemos el caso del capitán Joseph Bay, que el capitán Joseph Bay, él comenzó a dejar la leche, comenzó a dejar el queso, comenzó a dejar la carne, pero él no insistía a los demás, ustedes son pecadores, ¿por qué hacen eso? No, él primero comenzó en su persona y ya luego, cuando los demás vieron un cambio en el hermano Joseph Bay, pues, oye, si las personas te ven que ahora andas contento y eras un demonio de persona, cuando las personas te ven que ahora estás delgado y puedes subir, por ejemplo, aquí estos escalones y bajarlos 20 veces, o puedes dar, como yo antes le daba vuelta a estos campos, le daba vuelta como 15 vueltas, así tranquilo, 15 vueltas, y ya cuando le di 15 vueltas o más, todavía me iba a jugar allá, pues había energía. Yo salía de aquí, de mi pueblo, a correr hacia otro pueblo que está aquí a 4 o 5 kilómetros allá, por aquel lado. Un día voy a ir caminando de ahí hasta allá. Pues a mí me gusta caminar mucho y ir hablando del Señor. Y yo le hablo del Señor a todo el que me encuentro. Yo ya morí hace tiempo, mi vida ya está muerta, la vida anterior que viví ya es pasada, pero tengo hijos, tengo una responsabilidad con ellos que las cumplo, las llevo a cabo, siempre las trato de cumplir al día. Y lo que son mis responsabilidades civiles y todo lo demás, yo trato de ser un ciudadano correcto,
tanto a los ojos de Dios como a los ojos de la autoridad de mi pueblo. Entonces yo de aquí salía corriendo y me ponía polainas, esas cosas que pesan, que llevan plomo y que no es recomendable porque te lastima las rodillas. Pero yo salía corriendo, cuando no llevaba polaina, salía corriendo de aquí hacia otro pueblo que está a 4 o 5 kilómetros. Luego de allá, se llama Zaragoza. Luego de allá salía de Zaragoza hacia San Pedro, que tiene otros 4 kilómetros. Luego de San Pedro me iba hacia el rancho de un hombre ilustre que todavía vive aquí en nuestro pueblo, llamado Don Heliodoro. Don Heliodoro Merlín. Para allá, para el rancho, que en ese tiempo era de Don Heliodoro Merlín, otro 4 kilómetros me metía, ya llevaba 4 más 4, 8, más otros 4, ya llevaba 12, y me iba yo hacia un lugar que se llama Cerro Alto, ya completaba yo como 15 kilómetros, ya luego me venía hacia Arboleda, otros tantos kilómetros, y ya luego venía yo aquí al monumento a un hombre que nosotros tenemos como un héroe de la época de la Revolución Francesa, llamado Martín el Lancero, Martín Alor, pero así le dice Martín el Lancero, y se cuenta de él que él derrotó a los franceses allá en un lugar llamado Chasta, les arrebató el cañón y los mató con su lanza que traía él y los demás hombres valientes de ese tiempo, de la época de Napoleón Bonaparte. El ejército de Napoleón Bonaparte anduvo por acá y acá mis antecesores acabaron con el ejército francés y le quitaron cañón y ahí quedó enterrado el cañón entre el lodo. Algunas personas que son testigos dicen que el cañón ahí está enterrado, pero que cuando lo han querido sacar más se hunde, y las grúas que han querido sacar ese cañón de la época del ejército de Napoleón Bonaparte, pues mejor no lo saca porque hay peligro que se vaya la grúa, y mejor lo dejaron enterrado entre el lodo, pero está enterrado a algo de profundidad. Entonces yo llegaba allá al otro lado de mi pueblo y eran como unos 18, 15, 18, 20 kilómetros, y pues llegaba algo cansado, pero pues llegaba, pero era cuando tenía juventud. Entonces yo ahora en este tiempo, cuando mi madre vivía, pues yo era vegetariano. Mi madre murió en el año 2000 y yo ya tiempo atrás ya era vegetariano. Y luego un tiempo cuando me casé, pues lo dejé un poco de tiempo, ¿verdad? Porque pues ahora sí mi esposa con la que yo me casé cocinaba pues diferente, y yo mientras ella cocinaba conforme al Levítico capítulo 11, yo no veía ningún problema y no iba a ser un problema por eso. Pero en este tiempo yo he retomado el vegetarianismo porque sé que la escritura dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la comida del rey de Babilonia, con la comida que Nabucodonosor les daba. Y Daniel así lo hizo. Pero también entendí por el escudriñamiento de la Escritura y por la revelación del Espíritu de Dios que esas palabras que la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la comida del rey, también significa que nosotros no nos vamos a contaminar con las doctrinas de Babilonia. Y así como Daniel escogió comer legumbres y agua pura, pues aquí están las legumbres y agua pura. Mire, hermano, estas son las verdaderas legumbres y agua pura que vienen de nuestro Dios, del Rey del cielo, y que el sol de justicia está pronto a salir. El sol de justicia pronto va a iluminar toda la tierra con su gloria. Y esas legumbres y agua que Daniel consumía, también se refiere a las verdades que salen de la Biblia. Porque muchos dicen, no, pues yo no como la comida del rey, pero muchos sí lo comen sin darse cuenta, porque la comida del rey de Babilonia, aquella comida literal, pues ya no existe. Pero la comida del rey de Babilonia espiritual sí, porque el papado, sus doctrinas, han entrado en todo el mundo cristiano. En el mundo cristiano, el día de reposo dominical del papado es observado. Y en la iglesia adventista del séptimo día, tristemente, ha entrado el arrianismo. El arrianismo es una creencia papal. Es una creencia de la Iglesia Católica, no es propio de la fe dada una vez a los santos, ¿no? El arrianismo se originó en Alejandría,
Un hombre llamado Arrio fue el que Satanás usó para llevar esa herejía a aquellos que creían en Cristo y estaban regados en el imperio. Arrio consideraba al Papa su Papa. Arrio era católico, era un presbítero, un laico católico. Pero aparte de esa herejía había otra herejía. Pero antes de hacerle un comentario de esa herejía, le voy a comentar que la Biblia habla de 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero la Biblia, al Padre, al Hijo y a la persona del Espíritu Santo, la Biblia le llama la deidad. Cuando la Biblia se refiere a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo, la Biblia les llama la deidad. Si hay una palabra que la Biblia ya tiene para nombrar a los 3 seres más santos del universo, a los 3 más altos dignatarios, a las 3 personas divinas. Si la Biblia ya tiene un nombre para ellos, ¿por qué voy a inventar otro? El pastor Arturo Quintero, en un video que tiene, dijo así, la palabra Trinidad fue una palabra que se inventó para poder designar a las 3 personas divinas. No necesitamos inventar una palabra para nosotros dirigirnos a las 3 personas divinas. Si la palabra que la Biblia autoriza se llama la deidad, palabra que la misma hermana White utiliza, porque la hermana White utiliza esa palabra, la deidad o la divinidad, que también es usada en la Escritura. Pero la palabra Trinidad no es una palabra propia para referirse al gran yo soy, a su Hijo y a su Espíritu Santo, no. Pues si yo salí del catolicismo, yo de allá vengo. Yo vine a una mejor luz, al adventismo. Si yo me regreso al catolicismo, pues allá le voy a llamar la Trinidad, porque allá así se le llama. Pero en la Biblia, los adventistas me enseñaron la Biblia. Yo me enamoré del Dios de los adventistas. Yo sé que cuando comento algo respecto al arrianismo y la Trinidad, muchos no quieren oír de eso porque ya están cauterizada su conciencia, y algunos son arrianistas, ya son arrianistas de corazón. Un hombre me dijo, mira hermano, si quitamos a la Iglesia Católica, automáticamente el trinitarismo se desaparece. Está bien, eso es correcto. ¿Por qué? Porque el trinitarismo es defendido por la Iglesia Católica. Pero ese hombre no se da cuenta que por sus mismas palabras, en la forma que él las está interpretando, podemos decir lo siguiente: si quitamos a Arrio, el arrianismo desaparece, porque el arrianismo depende de Arrio, y Arrio es un hombre muerto. El arrianismo existe por la memoria de Arrio. Si quitamos a Arrio de la ecuación, si quitamos a Arrio de la escena, el arrianismo desaparece, porque el arrianismo no viene en la Biblia. En la Biblia no está el arrianismo. ¿Qué cosa es lo que dice el arrianismo? El arrianismo dice que Dios es una persona que tiene 2 cabezas. Nada más imagínense qué tenía Arrio en su cerebro para decir eso. El arrianismo es una persona. El arrianismo dice que Dios es una persona que tiene 2 cabezas. Eso sería un monstruo. Y el trinitarismo dice que Dios es una persona que tiene 3 cabezas. Y alguien dirá, no, hermano Horacio, no es así, porque el trinitarismo no dice eso. Claro que dice eso. Pues dice que 3 personas forman a un solo Dios. O sea que es un Dios que tiene 3 cabezas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos enseña. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Nosotros podemos
ver a Cristo, ir a la Escritura. Y jamás uno de los escritores bíblicos dijo que Cristo tenía 2 o 3 cabezas. Jesucristo dijo: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Dios, el gran yo soy, el que la Biblia dice hay un solo Dios, el Padre, el gran originador de la vida, el que engendró a Jesucristo, el que nos da el Espíritu Santo, el gran yo soy, el gran Jehová, tiene una cabeza, tiene 2 ojos, tiene 2 orejas, 2 oídos, tiene una nariz, tiene 2 brazos, tiene 2 piernas, tiene 2 pies. ¿Por qué digo eso? Porque en el hombre nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y Cristo es la viva imagen de Dios, y no hay un escritor bíblico que nos diga: es que Cristo tenía 2 cabezas, o no hay otro escritor bíblico que nos diga: es que Cristo tenía 3 cabezas. O sea, esas son barbaridades, son inconsistencias teológicas. La Biblia dice que hay un solo Dios porque el gran yo soy, en la eternidad, Él engendró a su Hijo. Antes de que existiera algo de la creación, Él engendró a su Hijo. Su Hijo mismo, aquí estando en la tierra, nos dijo: yo del Padre procedo. Y hablando del Espíritu Santo, en otro momento Jesucristo dijo: les enviaré otro Consolador, el cual procede del Padre. Todo procede del Padre, todo procede de Dios, porque de Dios viene la ley, de Dios viene el plan de salvación, de Dios salió Cristo, de Dios emana el Espíritu Santo. Y cuando Dios engendró a su Hijo, Dios le dio a su Hijo que Él tuviese vida en sí mismo, y le dio que en su Hijo habitase su Santo Espíritu, el Espíritu del Padre, y que del Hijo emanara también el Espíritu Santo, así como lo dice Zacarías capítulo 4. Entonces, nosotros podemos ver que hay una parte que Dios en su palabra nos enseña: lo revelado es para los hombres y para sus hijos, mas lo secreto es de Jehová. Más allá de eso no hemos de meternos, porque está prohibido por la palabra de Dios, porque sería caer en lo que cayó Can cuando miró la desnudez de Noé. Can no volteó el rostro, porque si Can entró a la tienda y accidentalmente vio la desnudez de Noé, él hubiera volteado el rostro, pero no, él quiso morbosamente observar la desnudez de ese hombre gigantesco, de ese gran hombre de Dios. Y ya fue y le dijo a su hermano: papá está tirado en la tienda, porque dice la Escritura que había sembrado una viña y había tomado vino, indudablemente que se había fermentado ese vino, y pues Noé se embriagó, porque el jugo puro de la uva no te embriaga, lo que te embriaga es el jugo de uva fermentado. Y Noé se embriagó y quedó dormido ahí en la tienda, pero quedó desnudo. ¿Cómo llegó a esa situación? La Biblia guarda silencio. Yo no tengo por qué decir lo que la Biblia no dice. Esas son declaraciones radicales cuando alguien hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. El arrianismo es una conjetura radical porque no viene la Escritura. El trinitarismo también. Lo que en la Biblia viene son 3 personas divinas. Si alguien me pregunta a mí: hermano, ¿tú crees en el Espíritu Santo que es una persona? Indudablemente que es una persona. Los arrianistas dicen que es Cristo mismo, pero los mismos arrianistas cometen la imprudencia de decir que Cristo tuvo un comienzo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu eterno, que es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin el Espíritu Santo. Entonces los arrianistas dicen: pero Cristo tuvo un principio. Y el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona. Pero cuando los confronta le dice: a ver, arrianista, si Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, según la teología de ustedes, y según la teología de ustedes, Cristo tuvo un principio y el Espíritu Santo no tiene principio, ¿cómo es que son la misma persona? Y entonces los arrianistas se quedan callados y ya se turban. Y si le preguntas: ¿el Espíritu Santo es un ser humano? Te dicen: no, no es un ser humano, pero Cristo vivió y nació como humano.
Y le pregunta, oye, ¿y el Espíritu Santo estuvo en el vientre de María por 9 meses? No, no, no. Oye, ¿y el Espíritu Santo se engendró a sí mismo? No, no, no. ¿El Espíritu Santo caminó en la tierra en forma humana? No, no, no. Oye, ¿el Espíritu Santo sangra? No, no, no sangra. ¿El Espíritu Santo fue el que fue clavado en la cruz? No, 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 no. ¿Y el Espíritu Santo fue el que estuvo muerto tres días en el vientre de la tierra? No, no, no. Dice. Oye, ¿el Espíritu Santo fue el que resucitó? No, no, no. Oye, ¿el Espíritu Santo es el que ascendió a los cielos? No, no, él no es. Oye, ¿y el Espíritu Santo es el que está intercediendo a la diestra de Dios y muestra sus heridas? No, no es. Oye, ¿y entonces cómo es que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona? Ah, es que así dice Emanuel Vallejo, dice. Ah, bueno, entonces ahora Emanuel Vallejo es el nuevo papa, el papa de los arrianos. Porque ya como Emanuel Vallejo dice que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona, pues ya yo como un verdadero ignorante, pues ahora como una verdadera persona sin capacidad de analizar las cosas, pues yo voy a decir, no, pues es que Emanuel Vallejo dice, ¿acaso Emanuel Vallejo es más grande que Dios? ¿Acaso Emanuel Vallejo es más grande que Cristo? ¿Emanuel Vallejo es más grande que el Espíritu Santo? Claro que no. Emanuel Vallejo lo sabe, pero por sus declaraciones, que solo son simples conjeturas teológicas de él, ha llegado a pervertir la fe una vez dada a los santos. Y por otro lado están los trinitaristas. Los trinitaristas afirman que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se intercambian de lugar y hasta te ponen 3 triángulos. Vas a la Biblia y te das cuenta que el Padre siempre aparece sentado en su trono y que el Hijo de Dios aparece a la diestra del trono de Dios y que el Espíritu Santo está en forma de 7 llamas de fuego. Y los arrianistas dicen, no, pero es que el Espíritu Santo no puede ser una persona porque el Espíritu Santo, según dice Uriah Smith y algunos de los pioneros, que es que el Espíritu Santo se manifiesta ahí en la Biblia, dice como aceite que se derrama. Y no se puede decir que algo que se derrama en forma de aceite es una persona. Oh, cuán cortos son de mirada. El Espíritu Santo se manifiesta en forma de lluvia, pero no es lluvia, se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta en forma de fuego, pero no es fuego, es una persona. El Espíritu Santo se manifiesta como un silbo apacible, pero no es un silbo apacible, es una persona. El Espíritu Santo se manifiesta de una forma que descendió en forma de una paloma, pero no es una paloma, es una persona. El Espíritu Santo se manifiesta como agua, pero no es agua. El Espíritu Santo se manifiesta como aceite, pero no es aceite, es una persona. Entonces, debido a que el Espíritu Santo se manifiesta en forma de algo visible o de un elemento que se puede ver como algo que existe aquí, que llega a nuestro planeta desde el cielo, pues algunas personas piensan que porque en el tiempo de Cristo se manifestó en forma de una paloma, pues ya porque algunos pioneros dijeron, es que el Espíritu Santo es solo la santa influencia de Dios. Sí, yo respeto que los pioneros, pues si yo soy estudiante serio de las declaraciones de los pioneros. Y los pioneros declaraban que el Espíritu Santo era una santa influencia de Dios. Sí, pero la hermana White les aclaró, el Espíritu Santo es una persona. Y el propio pastor R.A. Underwood, el pastor R.A. Underwood, él dijo, y llegar a pensar que hubo un tiempo en la que yo decía que el Espíritu Santo era solamente la santa influencia de Dios. Cuando el pastor R.A. Underwood comprendió que el Espíritu Santo es una persona, cambió
su manera de ver a la deidad. Muchos pioneros pensaban que el Espíritu Santo era solo una santa influencia de Dios. Pero si hay alguien entre los adventistas que ha leído los escritos del pastor Waggoner y del pastor Jones, aquellos mensajeros delegados de Cristo que hablaron acerca de la justificación por la fe en Minneapolis de 1888, las personas que escudriñen los escritos de Waggoner y Jones se van a dar cuenta que Waggoner y Jones siempre hablaron que el Espíritu Santo es una persona. Y la hermana White claramente les enseñó a los pioneros que Dios le había mostrado, le había revelado que lo que la Escritura dice acerca del Espíritu Santo es porque es una persona. La hermana White tiene muchísimos testimonios, hasta hay hermanos que han juntado los testimonios de la hermana White, donde la hermana White dice: hay 3 grandes personas divinas en el cielo. Otra forma que ella les nombra es los 3 más altos dignatarios del cielo, los 3 grandes poderes. Y tiene escrito un testimonio que es clarísimo, que dice que cuando todo haya terminado, nosotros adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la terquedad de los arrianistas no va a detenerse, ellos van a seguir en su loca carrera. Pues Manuel Vallejo se siente alentado porque hay otros ángeles caídos como él, como el caso del pastor Carlos Cabello, el pastor Robles, el propio Daniel Cúcaro y muchos más que han abrazado esa teología espuria y antibíblica y extrabíblica del arrianismo. En lo que la única cosa en la cual los arrianistas tienen razón es en el que el trinitarismo es una teología católica. Eso no se los puedo negar yo, porque la Biblia claramente enseña que la teología de la Trinidad es una teología de la bestia. Pero el arrianismo también es una doctrina católica, pues inició en Alejandría con Arrio, que era un presbítero católico. Y en Daniel, en el capítulo 7, ahí habla que hubo un cuerno que dice, mientras él miraba, vi un cuerno pequeño que salió y al salir derribó a 3 cuernos. Ese cuerno pequeño que salió, la mayoría de los adventistas del 7º día y muchos del mundo cristiano saben que representa al papado. Y esos 3 cuernos que derribó representan a los cuernos arrianos. Pues esos cuernos eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Para el año 538 esos 3 cuernos ya habían sido derribados y el cuerno pequeño o el papado salió y empezó a reinar. Pero una persona sensata, una persona que pueda enfocar bien esa palabra, salta a la vista que tanto los 3 cuernos arrianos que fueron derribados por el cuerno pequeño al salir, tanto los 3 cuernos que fueron derribados como el cuerno pequeño formaban o forman parte de la bestia indescriptible. Ahí está bien clarito. Los 3 cuernos formaban parte de la bestia indescriptible y el cuerno pequeño también formaba parte de la bestia indescriptible. Solamente que los 3 cuernos fueron derribados y el cuerno pequeño tomó su lugar. Y así sucedió. Así como la Biblia lo dice, los cuernos arrianos fueron destruidos. En el año 538 los 3 cuernos ya habían sido destruidos. Las tribus arrianas, que algunas de ellas estaban en África, ya habían sido destruidos por los ejércitos papales o aquellos ejércitos que se prestaban al servicio del Papa. Y entonces a partir del 538 ya ahora sí, el cuerno pequeño papal empezó a reinar. Ahí clarito está que tanto el arrianismo como el trinitarismo no son parte del pueblo de Dios, pues la bestia no representa al pueblo de Dios, ¿o sí?
O sea, muchas personas me odian. Y si me odian, que me odien. Pero yo voy a hablar con la verdad. La Escritura nos demanda que nosotros, ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles, dijo aquel gran profeta. Aquel árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y el hermano Ajuay dice que los pastores, los predicadores, deben de hablar lo que es. Y el testimonio de los siervos de Dios cada día va a ser más directo. Y mi testimonio es directo, duro y a la cabeza. Aunque me odien, aunque me digan que yo soy un fanático o digan de mí lo que digan, pero yo sigo adelante. Yo creo en la deidad, yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, porque la Biblia así lo enseña. Cuando el ministro levanta su mano y dice, yo como ministro del Señor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él está bautizando en ese triple nombre, ese glorioso nombre de nuestro Dios. Por eso cuando cantamos Santo, 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 nosotros 3 veces decimos Santo. No decimos 2 veces o una, sino decimos Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Empezamos a cantar. Nosotros en nuestra persona tenemos la conciencia y el conocimiento de cantar o decir Santo, 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 porque hay 3 personas divinas. El Padre puso su eternidad en el hombre. El Hijo puso su jovialidad en el hombre. Y el Espíritu Santo puso en el hombre el deseo de escudriñar todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. En el hombre están las características de las 3 personas divinas, porque el hombre es niño, joven, y el hombre llega a ser un anciano. Pero el hombre escudriña, el hombre inventa, crea. Allá está una rueda de la fortuna a lo lejos. Allá se ve. El hombre diseñó ese aparato. El hombre inventa estas construcciones, todas estas cosas. El hombre hace muchas cosas, transforma el relieve, transforma el medio ambiente. Entonces, el hombre tiene las características de la deidad. Pero no voy yo a apoyar esas ideas de Arrio, porque Arrio era un católico confuso. Satanás tiene un anzuelo con 2 puntas, el arrianismo y el trinitarismo. A los que no los cautiva con el arrianismo, los cautiva con el trinitarismo. Satanás odia a aquellos que escudriñan la Escritura. Hermanos, si en algo les sirve estas palabras que yo he hablado en el nombre del Señor, y que yo levanto en alto la Escritura, si en algo les sirve, hermano, adelante. Si usted considera que lo que yo hablo no le es útil, hermano, entonces haga como el apóstol Pablo aconsejó, inspirado por el Espíritu Santo, probadlo todo, retener lo bueno. Si usted considera que lo que yo le hablo en el nombre del Señor le es útil y le puede ayudar en su vida, adelante. Si usted considera que lo que yo le hablo no le sirve, no le es útil para nada, hermano, usted siga adelante en lo que usted considere. Pero yo voy a seguir también adelante porque yo tengo la convicción que el Señor me ha llamado a trabajar por su obra. Yo no soy un hombre que se me ocurrió algo, no. Yo llevo años en la iglesia, 44 años, estoy a punto de cumplir 45 años en la iglesia y he trabajado fuertemente con la iglesia. Ahorita estoy aquí con mis hijos, los acompañé porque vinieron aquí a algo propio de ellos, con los hermanos de la iglesia que forman parte de las cosas que la iglesia tiene muy lindas y bonitas y que yo respeto. La iglesia tiene mucho que hacer. Los jóvenes vienen, se reúnen y yo los apoyo. Yo estoy con ellos. No es que yo esté de acuerdo totalmente con muchas cosas que la Asociación General hace, porque la Asociación General es linda. Hay muchos hombres santos ahí que tratan de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque no sería correcto generalizar. Porque así como hubo una guerra en el cielo, donde hubo ángeles que estuvieron del lado de Dios y Cristo, y ángeles que se pasaron del lado de Satanás, eso va a pasar en la Asociación General. La Asociación General, unos van a quedar de parte de Dios y otros han abrazado el mundo.
Y lo mismo va a pasar entre los laicos. Unos van a quedar de parte de Dios y otros laicos van a abrazar las ideas del papado, las ideas del mundo. En todo el mundo cristiano y en el mundo judío se va a ver esa guerra que hubo en el cielo, se ha trasladado en la tierra. El zarandeo está a punto de comenzar y va a haber muchos que van a quedar fuera. Los 144,000 van a tomar la dirección de la iglesia. Muchos pastores cuando entra la ley dominical, se van a volver laicos y muchos laicos van a subir en autoridad dentro de la iglesia. Y como la Escritura dice, te volveré a dar tus jefes como los tenías antes, y como escribió la hermana Juay, los laicos terminarán la obra. Hermano, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los bendiga abundantemente. Les saluda con mucho amor el hermano Horacio Cruz Rivas. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.